Hola a todos, ¿cómo están? Nos corresponde hoy nuestro encuentro número 5 y vamos a abordar lo relacionado con la implementación. Desde luego, recordamos que estamos en la maestría en Gestiones Educativas, Social y Comunitarias, en nuestro módulo 8, Formulación, Evaluación y Administración de Proyectos Educativos, Sociales y Comunitarios, y desarrollando la unidad 2, que ya la comenzamos desde encuentros anteriores. La unidad 2, recuerden, es sobre los fundamentos científico-metodológicos del diseño, implementación y evaluación de proyectos educativos, sociales y comunitarios. Este es nuestro encuentro número 5 y, como les decía, la continuación de la unidad 2. Los objetivos de la unidad 2 ya los conocen. Los hemos trabajado desde el primer encuentro en que abordamos, desde el encuentro número 3, en que comenzamos la unidad. Vamos entonces a abordar en este encuentro los objetivos 3 y 4, tratar de que ustedes puedan explicar las diferentes etapas de un proyecto y que puedan ejemplificar esas etapas. En el encuentro pasado trabajamos los objetivos relacionados con los aspectos previos para la elaboración de un proyecto de naturaleza social, que fue el encuentro número 3. En el encuentro número 4 ya estábamos en el aspecto número 3, etapas de los proyectos, metodología de cada etapa. Y en el encuentro número 4 abordamos la metodología del diseño de los proyectos. Hoy, en este encuentro número 5, vamos a abordar la metodología para la implementación de los proyectos. Otros encuentros abordarán en el próximo la evaluación, es decir, la metodología para la evaluación de los proyectos. Y como ustedes ya conocen, en el encuentro número 7 trabajaremos el diseño de proyectos sociales, en el 8 el de proyectos comunitarios y en el 9 el diseño de proyectos educativos, uno de los cuales ustedes han escogido para presentarlo en la actividad final. La evaluación final del módulo ya lo conocen, concluye este módulo con una actividad integradora final, con el diseño de un proyecto social, educativo y comunitario, y les recuerdo que lo vamos construyendo, ese diseño para la actividad final, lo vamos construyendo a medida que se abordan los contenidos de esta unidad 2 y los referentes que ya tienen de la unidad número 1. Por lo tanto, cayendo ya en lo específico de este encuentro, ¿cuáles son los contenidos de este encuentro número 5? Las características esenciales de la etapa de implementación de un proyecto y su metodología. La metodología de la etapa de implementación de un proyecto. Les hago aquí un recordatorio. Como habíamos quedado y les informé al final del encuentro 4, esta sesión del encuentro 5 es asíncrona. Por lo tanto, deberán observar la clase en el video, anotar las dudas que les surjan durante la observación de la clase y enviar esas dudas en el momento del encuentro a la profesora al correo, el correo que ya ustedes conocen, candidaose@infomet.sld.cu. La evaluación de este encuentro será las dudas que les surjan observando el video y la tarea de aprendizaje que después vamos a ver al final. Pero a continuación de observar la clase, me tienen que remitir las dudas por correo. Ustedes saben, y ya lo habíamos abordado en el encuentro pasado, que la duda es un momento muy importante en el proceso del conocimiento. Y la duda ayuda a la solidez en la asimilación de los conocimientos y además nos dice que no sabemos, de qué no estamos seguros, y ya eso se fija cuando se aclara esa duda con una mayor precisión. Reitero, la duda es un momento muy importante en el proceso del conocimiento. Aquí estamos recordando las etapas. La identificación o definición, el diseño o formulación, la ejecución o seguimiento, la implementación, en definitiva, que es como le estamos designando, y la evaluación. Esto es para reactivar la huella que tenemos ya de las etapas de los procesos. Ahora bien, estamos de lleno en la etapa de implementación, también llamada ejecución.
aquí es donde el proyecto se convierte en acción. Pasamos ya de la teoría a la práctica. Comenzamos por la práctica. El contexto, el árbol de problema, el árbol de objetivo. Nos elevamos ya en el plano teórico, las ideas y todo lo concerniente al diseño que lo vimos en el encuentro pasado. Ya aquí pasamos a la práctica, la implementación, la concreción de las ideas que habíamos plasmado en el diseño y todo el proceso previo, incluyendo árbol de problemas y árbol de objetivos que ya ustedes lo han realizado. Por lo tanto, debemos tener en cuenta dos aspectos claves: el rigor y la atención a lo previamente planificado. Hay que atenerse a esa planificación sin perder de vista, recuerden, los objetivos como categorías rectoras, los resultados que se esperan y las actividades que se habían definido previamente. Esos son uno de los elementos, ese es uno de los elementos fundamentales para la implementación. El otro aspecto clave es la flexibilidad y la capacidad de adaptación a los cambios. La realidad es mucho más compleja, mucho más cambiante, mucho más dialéctica que nuestros pensamientos. Por lo tanto, nos atenemos a lo planificado, pero con la flexibilidad requerida para ir ajustando el proyecto a los cambios siempre que no se pierda de vista el objetivo. ¿Habrá que reformular el proyecto en algún momento? Puede ser, pero lo vamos a ver en otro momento de este encuentro de hoy y no debe ser la regla, sino debe ser una excepción. La implementación, ya lo ven, sirve para ejecutar y mantener el proyecto en el buen camino, de acuerdo con las actividades, los recursos y los tiempos que se habían planificado. Ahora, en esta parte tenemos que responder la pregunta, ¿cómo lo estamos haciendo? Porque se puede haber planificado muy bien, pero ya les decía que la práctica es mucho más rica, la vida es mucho más rica que toda la teoría, y si no se ejecutan las actividades de la forma y en el tiempo en que se definió en el cronograma, pues se puede que no obtengamos los resultados. Por lo tanto, para la implementación también tenemos que responder toda una serie de preguntas. ¿Qué vamos a implementar? ¿Quiénes vamos a implementar? ¿Cómo vamos a implementar? ¿Cuándo vamos a hacer esa implementación? ¿Y cuánto, en qué cantidad de actividades vamos a realizar en ese proceso de implementación? Dentro de las características de la implementación, aquí las tienen, ya decíamos, es la vinculación de la teoría con la práctica, hacer real lo que pensamos, lo que diseñamos, y tenemos que tener un plan operativo que nos deje constancia de los pasos que vamos a seguir. Una sucesión de fases, etapas o pasos en el tiempo implican la implementación. Otras características. Este es el momento, la implementación es, como decimos acá en Cuba, la concreta. Este es el momento de ver si lo que planificamos en la programación que hicimos responde realmente a las necesidades y recursos. Y esto sirve de orientación durante toda esta fase. ¿En qué medida las actividades que estamos realizando con la implementación del proyecto se acercan o se alejan de lo que habíamos previsto? Por lo tanto, hay que destacar dos ejes fundamentales de los que depende la eficacia de esta implementación. Las medidas y criterios que fueron utilizados en el cálculo de las posibilidades y el ajuste máximo entre las decisiones, la dirección y la gestión con los medios y los recursos que se van a aplicar en la acción. La implementación, como toda fase, lleva una preparación. Esa preparación debe consistir en el estudio de la documentación, la selección del equipo con el que vamos a implementar, la concreción de los objetivos, la planificación de las actividades, la descomposición en paquetes de trabajo y el nombramiento de los responsables de cada momento de esta implementación, y el presupuesto que decíamos que no tiene que ser amplio, pero algún gasto
tendremos, y entonces hay que descomponer ese presupuesto en cada uno de los actos de implementación, es decir, qué gastos tiene esta etapa, este momento de la implementación. También debemos tener en cuenta, dentro de la preparación de la implementación, el plan de ejecución, la asignación de funciones, que es muy importante, porque si todos estamos en todo y no hay claridad de las funciones ni hay delimitación de funciones, pues sencillamente la implementación fracasará. Por lo tanto, cuando vamos a designar las funciones, vamos a asignar esas funciones entre los miembros del equipo y los participantes y futuros beneficiarios también, hay que ver qué hay que realizar, por qué hay que realizarlo, cuándo deberá estar terminado, qué costo va a tener, qué nivel de satisfacción producirá, cómo se va a realizar la tarea, dónde realizarla y quién será el responsable de cada una de las tareas. Hay que tener en cuenta también en la preparación de la implementación el calendario, ¿ya? Las actividades, las tareas y el comienzo y el final de esas actividades y tareas. Y el plan de gastos, ya decíamos que bueno, en alguna medida algún gasto debemos tener, por lo tanto también hay que preverlo, hay que planificarlo cuando vayamos a implementar el proyecto. Debemos tener en cuenta en la implementación también qué resultados se van obteniendo en relación con los objetivos, si se ajustan las actividades y la metodología de trabajo a lo previsto, el grado de participación de los destinatarios y las destinatarias en el desarrollo del proyecto. Recuerden el enfoque participativo. No puede ser solamente el equipo de profesionales que está gestando el proyecto. Los beneficiarios tienen que participar desde la concepción del proyecto y por lo tanto mucho más incluso en la propia implementación. El ajuste de los recursos humanos a las necesidades reales del proyecto, es decir, qué dedicación tienen los que van a participar, cuáles son las competencias personales, profesionales que poseen, la utilización de los recursos e instalaciones y el presupuesto y los costos que implica cada actividad. Para que la implementación siga una vía correcta, es indispensable llevar a cabo una evaluación interna de la misma. Es decir, hay que evaluar en qué medida está funcionando esa implementación, en qué medida nos alejamos o nos acercamos al logro de los objetivos que se habían planteado. Por lo tanto, es importante tener en cuenta hasta qué punto la participación de la población directamente implicada es real o es nominal. Tenemos que garantizar que sea real y no solamente nominal, que aparezca en los documentos, que se les haya dicho, pero que en la práctica no estén participando. ¿En qué medida se está dando respuesta a las necesidades padecidas y sentidas y el grado de satisfacción que tendrían los beneficiarios y que van teniendo con esa implementación? La movilización de los recursos propios y la capacitación para el uso de los recursos externos, la coordinación entre diferentes actuaciones del proyecto, diferentes roles pero que se interactúan, y la información relevante que surge en la implementación del proyecto. Por lo tanto, tenemos que coordinar las actividades de manera directa, tenemos que visitar el lugar para confirmar con las personas si estamos ejecutando bien el proyecto y elaborar informes para definir si están avanzando las actividades según el programa. Estas son 3 formas de hacer la supervisión sistemática de la implementación del proyecto, como ustedes ven allí. Porque pueden surgir muchos aspectos, porque hay diferentes factores que tienen que participar, que anteriormente estaban dispersos. Tenemos que garantizar que el proyecto llegue a ser un agente de transformación social y a partir de ahí es que todos los factores tienen que integrarse y organizarse en un sistema que garantice la efectividad de la implementación. Y aquí es muy importante el papel de la dirección clara y la gestión firme del proyecto, que tiene que mantener la cohesión y la coherencia para la ejecución del proyecto
y garantizar la acción para la transformación del escenario, del contexto en el que estamos implementando el proyecto. Y vemos cómo todo esto que hemos planteado se une, se integra como un todo coherente. Ahora, ¿todo es una panacea? No. Se pueden encontrar con resistencia al cambio. Yo les decía en el otro encuentro, y cuando intervenían las compañeras del proyecto que expusieron en el encuentro 4 las ideas fundamentales, hay quien dice, esto siempre ha sido así, siempre hemos vivido así, no hay por qué cambiar. Ahora llegan esta gente con sus nuevas ideas a mirarnos la vida al revés. Es decir, hay que tener claridad en que se pueden encontrar con resistencia al cambio y si no logramos demostrar y convencer a los beneficiarios de la necesidad del cambio, entonces habrá que pensar en qué modificación le vamos a dar al ritmo de la implementación para poder seguir siendo válidos, porque con esa resistencia permanente no podríamos garantizar este proceso de implementación. La implementación del proyecto hay que tener determinados aspectos en cuenta. Y aquí los tenemos, no los voy a explicar, ustedes van a profundizar en esto y cuando tengan alguna duda, pues me la remiten. Planificar la implementación. La implementación no puede ser por inspiración. Aquí nada es por inspiración. Aquí todo tiene que estar muy bien pensado, muy bien planificado, muy bien argumentado para convencernos y convencer de la necesidad y la posibilidad del proyecto. Son dos categorías que tenemos que manejar. Necesidad y posibilidad. En otro momento le llamábamos también factibilidad, es lo mismo. Por lo tanto, hay que tener en cuenta planificar la implementación. Desde que estamos planificando, tenemos que tener el final del proyecto en la mente para tener una ruta de hacia dónde vamos. Porque esto no puede ser improvisando, ahora termine una etapa, hay que tener la luz larga de hacia dónde vamos, cuál es la perspectiva de este proyecto. Otro elemento que hay que tener en cuenta es la gestión del alcance del proyecto. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Cuánto se va a tardar? El orden en que se van a realizar las tareas, cuándo debe comenzar el trabajo, cuándo tiene que finalizar, quiénes lo van a hacer, quién es el responsable de cada tarea. Otro elemento es la gestión del esfuerzo y los recursos. Hay que descomponer el esfuerzo en unidades cada vez más pequeñas y asignar las tareas al personal disponible, que debe estar suficientemente motivado y conocedor de las tareas que le son asignadas. Otro aspecto es la gestión del plazo. Hay que tener en cuenta que todo proyecto tiene un plazo en su inicio y en su terminación, y la planificación inicial se hace sobre esa base. Pero también hay que tener en cuenta que los plazos pueden verse afectados por diferentes circunstancias internas y externas al proyecto. Y entonces ahí habrá que aplicar alguna que otra variante. Pero sí es importante destacar que el cumplimiento de los plazos es un factor clave para el éxito de la implementación y del proyecto en sentido general. Otro aspecto es tener en cuenta la gestión de la calidad y los costos. Y ahí hay determinados aspectos que tienen que tener en cuenta: organizar los recursos, controlar los cambios, controlar los resultados de cada etapa, asegurar los productos y servicios, es decir, toda una serie de elementos que tributan a la garantía de la calidad en la implementación del proyecto y en los resultados del proyecto como un todo. Otro aspecto es sobre los recursos. Los recursos hay que obtenerlos, organizarlos, asignarlos, garantizar su disponibilidad y, hablando de los recursos humanos, y ya no solamente de los materiales, tenemos que a esos recursos humanos orientarlos, formarlos, motivarlos, gestionarlos y evaluar su actividad, la actividad de los miembros del equipo del proyecto. Ahora, la implementación tiene que tener como un par otra categoría que es el seguimiento. El seguimiento es la supervisión continua o periódica de la implementación del proyecto. ¿Qué importancia tiene el seguimiento? Y aquí hay algunas
pantallas que profundizan en el seguimiento, porque es fundamental para la implementación y para mantener el proyecto y la implementación del proyecto en su cauce. Y por eso no puede haber implementación sin seguimiento. Esta es una función, el seguimiento, que es utilizar un sistema de información sistemático, de modo que todos los miembros del equipo y los beneficiarios vayan teniendo en cuenta cómo va decursando esta implementación, cómo va avanzando el proyecto. El proyecto tiene que demostrar avance permanente, aunque sea un paso cada vez, pero tiene que, los beneficiarios y los miembros del equipo tienen que garantizar y tienen que sentir que se avanza. Y eso nos lo da el seguimiento. Si hacemos un seguimiento sistemático y con la profundidad requerida, nos podemos percatar de si avanzamos, estamos estancados o estamos en retroceso, si realmente el curso que le estamos dando a las tareas y a las actividades es el correcto, el que nos permite avanzar. Eso es importante. Ustedes van a profundizar en la finalidad y lo que se debe prestar atención en el seguimiento. El seguimiento, y aquí lo decimos, debe proveer información suficiente para, ya lo decíamos, conocer el estado de ejecución del proyecto, pero que además el conocimiento no se queda ahí. Ay, el proyecto está estancado, ay, el proyecto está en retroceso, sino para la toma de decisiones con relación a si hay que reformular el proyecto, hay que corregir algún aspecto de la implementación, algo que no salió bien, cómo lo vamos a modificar, qué vamos a hacer en este sentido. El procedimiento del seguimiento aquí lo estamos planteando de forma gráfica. Está la dirección del proyecto, el equipo del proyecto, que debe tener un sistema de información, porque sin un sistema de información no hay seguimiento posible. Que nos diga cuáles son las desviaciones, porque la vida, yo se los decía, es mucho más rica que la teoría. Y entonces aplicar acciones correctoras que permitan tomar decisiones oportunas, pertinentes y de calidad. Ese sistema de información tiene que tener determinadas características, porque no es que yo me percaté la semana pasada de que, sino tiene que ser sintético, rápido, tiene que estar asignado a un cuadro de mando, tiene que evidenciar la situación del proyecto y tiene que alertarnos de las señales de alarma. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que no nos está saliendo bien? Y para tomar entonces decisiones oportunas, pertinentes y de calidad, además de factibles, desde luego. Aquí hay precisiones acerca de cómo debe ser el seguimiento de las relaciones con los beneficiarios y cómo deben ser esos informes de seguimiento. Ustedes van a profundizar en ello después. Todo este seguimiento debe quedar reflejado en documentos, porque esa es la historia del proyecto, para perfeccionar el propio proyecto y además para tenerlo en cuenta en proyectos posteriores. No podemos estar empezando siempre por el principio, aprendiéndonos siempre partiendo de lo mismo. Es decir, que esta historia del proyecto la garantizan los informes, los documentos de seguimiento. Ahora, yo les decía, puede que haya que reformular totalmente el proyecto en algún momento. Aquí les digo que la respuesta es compleja. Y esto está en dependencia de con qué rigor se hizo en la fase de diseño. Si se hizo el diseño con rigor, teniendo en cuenta un árbol de problemas y un árbol de objetivos adecuadamente realizados, y a partir de ahí la declaración de los objetivos y todo el proceso del diseño, casi seguro que no hay que reformular totalmente el proyecto. Ahora, si hay incidencias que alteren o dificulten gravemente el desarrollo del proyecto, que se evidencie que no se van a cumplir esos objetivos, que afecten los resultados, entonces el equipo sí tiene que replantearse, formular el proyecto para dar respuesta realmente a los objetivos. Incluso hay que revisar desde los objetivos en ese caso, porque puede que el objetivo sea demasiado ambicioso y entonces por eso es que hay dificultades. Y entonces hay que empezar a replantearse el proyecto
Puede que desde los objetivos, si es que no han sido precisos, claros, cumplibles, factibles, pero esto que estoy planteando debe ser una excepción, no debe ser la regla. Si todo el diseño se hizo bien, en la implementación no debe haber problemas que impliquen reformularse totalmente el proyecto. Pero es bueno que lo sepamos para estar sobre aviso. Resumiendo, aquí les decimos, el seguimiento es la fase del ciclo de gestión que acompaña a la ejecución e implementación del proyecto. La finalidad del seguimiento es informar sobre el estado en que se encuentra la implementación y conocer en qué medida las actividades y los recursos que se están implementando permiten alcanzar los resultados y los objetivos propuestos. Y además, sobre esta base, un grupo gestor suficientemente informado pues puede tomar decisiones para acelerar o mantener el ritmo en la implementación del proyecto. Ya decíamos, aquí hemos resumido la información suficiente que debe dar el seguimiento, ya esto lo hemos abordado, y que se deben trabajar con 4 categorías de información en el seguimiento: información sobre el desarrollo de las acciones, sobre los productos obtenidos, del impacto sobre los beneficiarios y la información sobre el entorno. Y hay toda una serie de aspectos que hemos relacionado de qué permite conocer el seguimiento. He querido detenerme un poquito en el seguimiento porque sin seguimiento estamos dando palos a ciegas en la implementación. Es como andar con los ojos vendados en un camino que no conocemos. Por lo tanto, el seguimiento tiene un espacio fundamental, esencial en la etapa de implementación. También se le llama monitoreo al seguimiento. Debe ser sistemático y deben participar todas las personas que están incluidas en el proyecto, implicadas en el proyecto, porque ese sentido de pertenencia es el que hace también que las alarmas que sea necesario dar, o la satisfacción porque todo va marchando tal y como estaba previsto. Es importante que todo el equipo del proyecto y los beneficiarios estén participando activamente en el seguimiento durante la etapa de implementación. Ahí estábamos ya resumiendo los objetivos. Por tanto, llegamos a la conclusión de que los objetivos del seguimiento son proporcionar indicadores a corto plazo sobre el progreso o retraso en el logro de los objetivos y en la consecución de los resultados, tomar decisiones que permitan corregir la marcha para solucionar los problemas que se presentan durante la implementación, fortalecer los resultados positivos logrados en la ejecución del proyecto, porque esto también, como decimos, tenemos que garantizar que eso que nos salió bien se mantenga y nos salga aún mejor. Determinar si el proyecto concebido es o no pertinente, y eso es importante que el seguimiento nos lo dice. Contribuir a fomentar el sentido de responsabilidad y el aprendizaje para todos los participantes en el proyecto, y contribuir a fortalecer las acciones para el seguimiento y evaluación de las instituciones que están participando en el caso de que estén colaborando con nosotros. Por lo tanto, ya ustedes pueden inferir, aquí lo que hemos tratado es de resumirlo, la importancia del seguimiento. Es una fase crucial porque es cuando las ideas se enfrentan a la realidad. Implica la capacidad de seguir el plan diseñado en las etapas anteriores y de adaptarlo al contexto real. Esta etapa implica ya un primer monitoreo del proyecto, porque anteriormente estábamos en diseño, estábamos en el campo de las ideas, de las proyecciones. Aquí ya estamos en la práctica y por lo tanto esta etapa implica la primera vez que el proyecto se monitorea es en esta etapa de implementación. Aquí, bueno, vemos
toda una comunidad junto con los gestores del proyecto haciendo el análisis de ese seguimiento, es lo que hemos querido representar acá. Y enfatizar, como decimos acá, que los sistemas de seguimiento se deben definir durante la fase de planificación, para que cuando se llegue a la implementación esté trazada la estrategia para reunir información necesaria y suficiente para garantizar el progreso en la consecución de los objetivos. El seguimiento, bueno, aquí le hemos dado algunos elementos de un informe de seguimiento que no le deben faltar. Los datos de presentación del proyecto, la descripción resumida del proyecto, una descripción general de la marcha del proyecto en relación con ¿qué? Con los objetivos y con los resultados, no en abstracto, no es una relatoría de las actividades, es una descripción general valorativa de en qué medida las actividades y tareas que estamos realizando nos permiten el logro de los objetivos y acercarnos a obtener los resultados previstos. Las actividades realizadas o en ejecución se están haciendo, no se están haciendo, qué resultados han dado. La programación se ha cumplido, no se ha cumplido, el presupuesto, los gastos, cómo ha sido esto, y una valoración general ya del seguimiento y las recomendaciones que a partir de ese corte, porque es como un corte que damos en la implementación del proyecto, se pueden formular. ¿Cuántos informes de seguimiento? ¿Cuántas etapas de seguimiento? Ya eso el equipo lo decidiría en dependencia de qué, de cómo se va manifestando en la práctica esa implementación del proyecto. Hasta aquí lo que las ideas básicas, las ideas rectoras acerca de la implementación y del seguimiento. Las tareas de aprendizaje son similares a las de la etapa de diseño, pero ahora relacionadas con la etapa de implementación. Ustedes van a realizar dos actividades. A partir de la bibliografía básica y de consulta, les reitero, en la plataforma, en el encuentro 5, donde la carpeta que dice encuentro 5, está la carpeta con materiales, donde está esta presentación y algo que les voy a regalar, una presentación bonita para que también enriquezcamos el espíritu, y el PowerPoint que hemos estado utilizando. Ahí van a revisar la bibliografía básica, la básica está ahí, la de consulta saben que pueden remitirse a la guía. En los materiales está de nuevo la guía de la unidad 2 con la parte correspondiente a implementación y van a explicar las características esenciales de esta etapa de implementación. Pero además van a elaborar cómo sería la etapa de implementación del proyecto en el que ustedes están trabajando, el que ustedes seleccionaron en esa institución o comunidad, y entonces vamos a aplicar la metodología de la implementación. Vamos a modelar cómo ustedes harían la implementación en ese proyecto que ustedes están diseñando y que ya diseñaron una primera aproximación en el encuentro anterior. Les recuerdo que esta sesión es asíncrona, que deberán observar la clase en el video, deberán anotar las dudas que surjan durante la observación de la clase y enviarme esas dudas ese día del encuentro por correo. Gracias por su atención y nos vemos en el próximo encuentro. Hasta luego.